Bueno, hoy es un día especial porque tenemos una formal en el college, la primera de todas, y es la formal de bienvenida. Así que vamos a ir corriendo ahora a entrenar porque tenemos que llevar los atuendos obligatorios de la formal, como la gown, como ya sabéis. Como bien visteis en el vídeo de la matriculation, que os voy a dejar por aquí. Y nada, vamos a entrenar rápidamente, volvemos a casa, nos cambiamos y vamos para allá. Bueno, pues ya estamos en el college, vamos para adentro, nos cambiamos y a entrenar. Bueno, ya cambiados con este precioso paisaje, que la verdad es que me encanta mi college por esto, por las vistas que tiene aquí, la parte del río, la mezcla con edificios más históricos. No sé, es muy bonito, muy inspirador también, muy tranquilo. También eso es lo bueno de no tener un college que esté en medio del centro de la ciudad. Está todo lleno de turistas y creo que venir aquí, que está realmente muy cerca, pero no está en todo el meollo, te hace estar más tranquilo, más centrado. Y bueno, nada, llegamos ya al gimnasio, vamos a darle caña y vamos rápido a cambiarnos, que dentro de nada tenemos ahí en ese edificio nuestra formal, nuestra primera formal de bienvenida de este primer año de doctorado en la Universidad de Oxford, así que ¡vamos! Y otra cosa buena también, el gym entero para nosotros solos, así que vamos a disfrutarlo. La verdad que, como ya os comenté en el último vídeo en el que os enseñé el gimnasio, estoy muy contento que tengamos este gimnasio porque no todos los colegios, aunque yo lo creyese, tienen gimnasio propio, y el otro gimnasio, el gimnasio de la universidad, está demasiado lleno de todas horas porque va gente de todos lados. Entonces, tener algo así, que tampoco, como veis, o sea, no es ninguna locura absoluta, pero realmente, si lo piensas, tiene un poco de todo. O sea, tienes aquí las dos máquinas de pierna, puedes hacer aquí sentadillas, tienes aquí para hombro, pecho, remo de espalda, tienes varios bancos, mancuernas, sí que es cierto que no hay muchos kilos, pero bueno. Tienes el jalón encima con agarre que me gusta, máquinas de cardio. El remo aquí, como sabéis, es muy famoso, así que lo tienes siempre en todos lados. Y bueno, tienes también la multiestación con las poleas, que yo creo que más o menos tienes como para hacer todo. Yo creo que para salir del paso, para entrenar un poco todo tienes. Sí que sé que igual alguna cosa te faltaría, pero yo creo que te puedes bañar perfectamente, sobre todo para la mayoría de días de la semana, que un día necesitas algo más o quieres tener otro enfoque, puedes ir a de la universidad, que por ser miembro del college tienes también de forma gratuita, y es un poco más grande, pero lo que os digo, a mí me da un poco más de pereza porque está siempre lleno y joder, es que aquí estoy yo solo absolutamente a todas horas. No puedo estar mejor, pongo mi música, estoy tranquilo, entreno y corriendo a cambiarnos, que tenemos que ir a esa cena formal. Bueno, entrenamiento terminado. Hemos hecho hoy pierna-hombro, ya que ahora la distribución que estoy siguiendo es pecho, tríceps, espalda, bíceps y pierna-hombro. Seguramente la cambie dentro de poco, pero bueno, entrenamiento terminadísimo. Hemos cumplido, vamos no muy mal de tiempo porque son las 6:10. Tenemos que estar justo aquí en este edificio a las 7, así que más o menos nos da tiempo de ir a casa, ducharnos, ponernos el traje y la gown y volver aquí para cenar, así que vamos a por ello. Bueno, como habéis visto en ese pequeño clip, ya están empezando a preparar todo lo de la formal, así que vamos a darnos prisa. Vamos. Por cierto, no os lo he dicho, pero me encanta el camino del centro, que lo acabamos de dejar atrás, a casa, porque está todo lleno de naturaleza. Por el centro tienes que pasar por todos los edificios históricos, que son una preciosidad, y realmente la zona en la que vivo es mucho más tranquila, igual que el college. Nada de turistas, residencial,
más cómodo justo al lado. Encima voy con la bici, por lo que no me cuesta absolutamente nada, así que estoy muy contento de poder vivir en una ciudad con proyectos científicos tan interesantes, con tantas oportunidades, tanta gente tan interesante y a la vez tan rodeado de naturaleza. Yo creo que es un privilegio, porque yo te aseguro que si te vas a Madrid, a Londres, Nueva York, digamos capitales de países donde haya cierta mayor cantidad de oportunidades, por lo general no es así. Capitales económicas, que ya os veo en los comentarios diciéndome que Nueva York no es la capital de Estados Unidos. Bueno chicos, pues ya estamos preparados, como veis, llevamos la gown, llevamos el traje, esta vez sí que puede ser de otro color que no sea negro. Nos hemos puesto corbata negra y no la pajarita blanca, que es más típica de aquí, que es la que llevamos en la matriculación. Y bueno, pantalones hemos innovado un poco, vamos a ponernos estos que me gustan mucho con este traje y finalmente pues zapatos también, así que vamos a no perder tiempo, que tenemos 12 minutos para llegar y vamos un poco justos, así que vamos a ver qué tal va la formal de hoy. Tengo muchas ganas de ver cómo son las formals en Oxford, específicamente también en mi college, que ahora os voy a enseñar, porque el año pasado fuimos a varias en Cambridge y me encantaron. Es una experiencia muy interesante. Thank you. We're on the same page. Ahora ya un poco más tranquilo os puedo contaros un poco cómo ha ido esta forma, y es que ha sido súper interesante. Nada más llegar han cogido y nos han sentado de forma no aleatoria, sino que nos han ido seleccionando en función de el perfil de cada uno, de la rama de conocimiento, de dónde venimos, de cada país, un poco para crear mesas, como estáis viendo en las imágenes, que sean muy diversas y que puedan tener temas de conversación muy interesantes. De hecho nos han inspirado y nos han motivado a hablar sobre temas de la actualidad, de la sociedad, que puedan ser muy interesantes y que den lugar a conversaciones pues, que sean muy enriquecedoras y que cada uno aportemos desde nuestro punto de vista. Ha sido la verdad que una cena impresionante, no únicamente por la comida, que ha sido maravillosa, sin duda vamos a repetir muchas más, y es que este tipo de cenas, que se llaman cenas formales o formals, que es donde tienes que llevar pues traje, y también es obligatorio llevar la gown, es un requisito de la universidad, de la tradición, en este caso del college, etcétera. Y nos ha encantado, ha sido muy divertido, muy social, muy interesante también porque hemos conocido a más gente que está también registrada en este college en el que estoy yo en Oxford, y ha sido muy interesante poder conocer las perspectivas de otras personas sobre distintos temas. También hemos podido conocer a los tutores o a los fellows de nuestro college, que son investigadores, profesores que están asociados, que están dentro de la universidad dando clase, pero también asociados al propio college per se, y dando también tutorials a los estudiantes de la carrera. Nosotros somos todos de posgrado, somos de máster y de doctorado, principalmente de doctorado, pero los que están estudiando la carrera aquí tienen esta clase de tutorials en las que pues estos fellows o estos profesores les dan clases muy personalizadas en temáticas muy específicas que están relacionadas con la carrera que están estudiando, en clases de 1 o 2 personas, por lo que es una experiencia totalmente distinta a lo que podemos estar acostumbrados en otros países. Así que muy feliz, muy contento de haber vivido todo esto, de poder compartirlo también con vosotros. Ha sido una ocasión muy especial y sin duda vamos a seguir repitiéndola.
disfrutándolas. Y bueno, también hemos podido ver todas las tradiciones que tienen todas estas cenas tan especiales, un poco el protocolo que han seguido. Al principio no he podido grabarlo, pero han hablado en latín. Esto ya lo había visto yo cuando había ido a las de Cambridge. La verdad es que es algo muy bonito, vamos todos trajeados, parecemos de alguna forma, bueno, otras cosas. Pero ha sido muy guay, me ha gustado mucho el enfoque que le han dado de distintas disciplinas juntas. Han dado un speech muy bonito sobre la innovación. Ellos creen que la innovación viene de esto justamente, de hablar de distintos campos a la vez sobre problemas comunes, de intercambiar opiniones de un campo, aplicarlo en otro, y creo que es un enfoque muy interesante. Así que muy fan de este college, como veis, una preciosidad, ya lo sabéis, y muy feliz de poder estar aquí y agradecido por esta increíble oportunidad. Y bueno, ya después de tanto nos vamos a casa, que hemos tenido un día muy largo. Es que es lo que os digo, vivir en una ciudad rodeada de estas locuras arquitectónicas por todos lados, todos los edificios, con toda la historia que todo esto tiene, no tiene precio. we are actually meeting